De fet, no és senzill saber si un nombre gran és primer o no és primer. És a dir, si es pot escriure com un producte d'altres. Per exemple, així he ficat el nombre de Marcel, que no era primo, que va costar tant de demostrar que no era primer, i després aquesta dificultat de trobar la descomposició d'un número compost en dos primers que siguin grans, precisament, com hi ha una xerrada demà, que és fonamental en l'encriptació moderna, encriptació per amagar l'informació. Perquè si fos fàcil, immediatament, si tenim un nombre que sigui molt gran, podríem descomposar-ho. I l'idea de l'encriptació és tindre dos claus, diguem-ne, no? Una clau que seria del factor i l'altra d'un altre factor, de manera que si no coneixes la clau d'entrada és pràcticament impossible en els mètodes clàssics, és a dir, de computació clàssica, potent però clàssica, de fer de trobar aquest producte. Justament en això confiem, no? Quan anem al llit, no? I esperem que el dia següent tenim el nostre compte bancari de diners a bon segur, no? Perquè si no fos així es podria fàcilment desencriptar i per tant fer operacions que estan protegides per aquest mètode, que ja dic que demà s'ha desenvolupat en major mesura. I per ja començar a calfar un poc l'ambient, vaig a parlar-vos del xicotet o menut teorema de Fermat, el pequeño teorema de Fermat. Ahí teniu a Villas de Fermat, un francès, però avui és el seu nom. Passeu. Del segle XVII, i ell va, segons el pequeño teorema de Fermat, era una manera de comprobar si un número es primo o no, así rápidamente, vamos a decirlo así, ¿no? Pero això és l'aritmètica modular que he parlat abans. És a dir, l'aritmètica modular és que diu que un nombre, com si l'elevem a P, si es pot escriure com A mòdulo P, pues és una classe d'equivalència, no? Són realment equivalents. La concordància que hi ha entre no i altres. A això estem acostumats, perquè clar, ara quina hora és? Són les 8 i 22. Però clar, si ara afegim 12 hores, seran de nou les 8 i 22, però el dia següent. I nosaltres tenim un rellotge intern, un mètode intern, que fem aquest canvi immediatament. O sigui, sabem si és pel matí, per la vesprada o quin dia estem. Per tant, l'aritmètica modular és una cosa que està dins de la nostra cultura, utilitzant els rellotges que tenim aquí. Però què passaria si en lloc de tindre 12 hores tingueren 13 hores, que és un número primer? Bueno, pues pasaría una cosa interesante, y es que en este caso, si este número A, que es testigo, per probar que ha de ser menor que P para que este método funcione, pues si elevem 2 elevat a 13, el que obtenim és precisament ell mateix, el 2, mòdulo 13. Aleshores, 13 és primer. En realitat, el pequeño teorema de Fermat només que assegurar que és una condició necessària, però no és suficient. Podria ser que fallara, podria ser que donara que és primer perquè funciona aquesta equivalència, però que després no ho és. Però ja, d'una manera, llevar una bona quantitat de candidats a números primers, si fos necessari. Pierre de Fermat, en el seu
chicotet o menut, no sé cómo os diría, pequeño, teorema de Fermat, així com en l'últim teorema de Fermat, tan famós i que va ser demostrat fa pocs anys, en veritat. Fermat era un poc gandul. Ell mateix reconeixia que era un poc gandul, perquè ell no demostrava pràcticament res. D'alguna manera com Ramanujan, que parlarem després, però Ramanujan era perquè tenia una línia, diguem-ne, índia, oriental. Però este no, este era franxute, però era gandulet. I el que feia és que una demostració, o sigui, no feia demostracions, i la gent estava capritxada, perquè diu, bien, has de fer les demostracions. I per això, algú que es va cabrejar en Fermat va ser Descartes. René Descartes. Que eren amics, companys del seminari. Bueno, és que, total, que el Fermat havia començat a estudiar el mètode per a obtindre tangents a les curves. I diu, el mètode general per hallar les tangents, perquè Descartes va protestar, és que no fas cap demostració, Pierre, i sí, René, és veritat. I ho va fer ja bé, ¿no? Y diu Descartes, no me ha alegrado menos que si hubiera venido de un amante cuyas gracias hubiera deseado apasionadamente. Y viendo la última manera que usáis para hallar las tangentes de las curvas, no tengo más que decir, excepto que es muy buena, que hubiese explicado al principio como tocaba, yo no habría dicho nada, básicamente, ¿no? Pero es que ella dice que el Fermat era poc gandulet. Bé, doncs estem parlant de números primers i hi ha infinits, però com es presenten al llarg dels números naturals, no? Doncs es presenten d'una manera que és un poquet, diguem, poc irregular, per dir-ho d'una manera suau. La probabilitat de que un número siga primer és 1 dividit per el logaritme neperià d'aquest número. Això va ser conjecturat per Gauss, quan tenia 15 anys. Gauss, mucho Gauss, Per tant, si el que tenim és un conjunt de nombres enters o naturals, no? Per a calcular quants números o nombres primers esperem dins d'aquest conjunt, per exemple, menys de 100, el que tenim que fer és el producte de la probabilitat d'1 dividit per el logaritme vegades el número de possibilitats que tenim. I és prou bé, perquè, per exemple, si calculeu en n igual a 100, la probabilitat que és de tindre nombres primers abans de 100 és de 22, mentre que el que s'obté en realitat és 25. Per tant, és una bona aproximació. Gauss anava en la bona direcció. A més, no sols estem reflexionant que hi ha infinits que es presenten la funció dividit per logaritme. Recordeu que el comportament de la funció logarítmica és que va decreixent però a poc, molt lentament. Però és veritat que a mesura que considerem un nombre més gran, la probabilitat de que siga primer és més menuda, disminuye con el número, ¿vale? Con el logaritmo, poquito a poquito, pero ya no va avançant. Però no sols anem a parlar d'això, sinó també parlarem de distints tipus de nombres primers. Hi ha molts tipus, o sigui, així només que hi ha, per exemple, jo parlaré dels números primers bessons, que són, per exemple, el 3 i el 5, el 5 i el 7, perquè hi ha una diferència de 2 entre ells, això que són bessons, són gemelos.
Però no sols això, sinó podríem considerar els números o els nombres primers cosins, serien en valencià. En castellano es primos, però primers, ja ho diré, cosins. Però també, si la diferència, per exemple, com deia, és de 4 en lloc de 2. Per exemple, el 3 i el 7 són números primers bessons. Però també hi ha sexis, també. Si la diferència ja és de 5, digo, és de 6. És de 6 perquè el 6 és un nombre i el 6, sexo, té la mateixa arrel, no? Per tant, el sexi seria, perquè una diferència de 6, pues seria entre el 5 i el 11, per exemple. També serien 17, són numèrics. Però a banda d'això, anem a parlar d'un altre tipus de números primers que s'anomenen de Sophie Germain. Sophie Germain va ser una matemàtica de l'època de Napoleón Bonaparte, clar. I diu, i ella, que ara parla d'ella, era una dona autodidacta, però en aquella època, imagineu, era molt difícil que una dona poguera accedir al coneixement, ja no anar a la universitat, impensable, sinó només que accedir al coneixement. El que passa és que ella, el seu pare, tenia una bona biblioteca i va estudiar ella mateixa en aquesta biblioteca, va aprendre ella mateixa i va ser una excel·lent física i matemàtica. Per exemple, i va estudiar i va anomenar els anomenats nombres primers que s'anomenen ara de Sophie Germain. De manera que si un nombre és primer i multipliquem per 2 i afegim 1, també ho és. Per exemple, el 2. El 2 vegades 2, 4 més 1, 5. Aquest és de Sophie Germain. El 3 també. 3 per 2, 6, més 1, 7. Però hi ha el 7. 7 per 2, 14 més 1, 15, no? 15 no és primer. Per tant, el 7 i el 13 no són nombres de Sophie Germain. Passe a la següent per acabar en esta. I el cas és que en aquella època les dones estaven pràcticament, era impossible d'accedir i fins i tot era molt raro que una dona poguera expressar idees científiques, matemàtiques en particular. I ella empleava un pseudònim, Antoine Leblanc, i va tindre una correspondència amb Lagrange, Legendre, mai m'acordo de si és Legendre, crec, sí. I també amb el mateix Gauss, el principi de les matemàtiques. I Gauss no ho sabia que qui estava escrivint aquestes cartes de matemàtiques prou elevades era una dona, sinó que pensava que era el Monsieur Leblanc. Però el que és curiós, la Sophie Germain, en el món feminista és molt coneguda. Però el que no és tan conegut és el fet que quan les tropes napoleòniques van invadir Rússia, on vivia Gauss, ella va parlar en el general francès que anava a ocupar aquesta regió. I va dir, por favor, perquè ella s'havia aficionat a llegir els clàssics i sabia de l'assassinat d'Arquímedes. Siracusa, el cerco de Siracusa por parte de un soldado que desobedeció las órdenes de respetar la vida de Arquímedes. Pues, como sabía, habló con el general francés y dijo, cuando ocupéis la ciudad donde vive Gauss, por favor, ten cuidado con el pasenal. Y cuando este general francés fue a hablar con Gauss, le dijo, hay alguien en el país que se preocupa por usted. Dijo, ¿y quién? Dice, Sophie Germain. Dice, ¿quién es esa? Pero finalmente averiguó la verdad y por eso escribió esta maravillosa carta en la cual reconoce el valor de esta mujer, porque no solamente por su capacidad, sino que ha tenido que, como dice, sortear los obstáculos propias de las costumbres y prejuicios, etc. Bueno, tornem a veure, perquè un altre tipus de primer, ja dic que he vingut canyello, si vos canseu, deixeu, anem a sopar. Bueno, pues el Marín Mersenne,
sea este hombre, este era Emile de Descartes, y este era un retor, bueno, era un monche, no? Digo si en Valencia monche. Y el monche, una ordre que encara existeix que s'anomena de los mínimos, de los mínimos, porque digamos que ellos hacen los mínimos votos, entre ellos la humildad y la sencillez, un poco como los franciscanos. Bueno, pues hablo de este era de las órdenes de los mínimos, un tío muy majo, de Mersenne, En aquella época, en gran parte, el desarrollo del conocimiento estaba en los seminarios. Entonces no es de extrañar que haya mucha gente que empezara incluso a estudiar para convertirse en sacerdote o un pastor. Bueno, pues este introdujo el concepto de los primos de Mersenne, como podéis ver aquí. Están definidos de manera que es 2 elevado a p, donde p es un primo menos 1. Lo que pasa es que no todos los números que se calculan de esta manera son primos. Pero cuando hay son primos bien gordos. Y entonces, el mayor número primo que se conoce hasta la fecha, esto lo he tenido que cambiar porque di la charla hace un par de años y ha cambiado el primo. Ahora es más grande. El que anterior tenía solo 20 millones de dígitos, ahora tiene 40 millones de dígitos, ¿vale? Y este es el número primo más grande que se conoce. Se intenta demostrar, porque ya dije que no basta con que sea un primo de Mersenne, es decir, que obedezca a esta categoría, sino que tiene que comprobarse, y no es fácil. Bueno, yo ahora vengo más cañero, ya la conjetura de Goldbach, una maravilla, la conjetura de Goldbach y de Polignac, que es a Cognac francés, que también era francés. Bueno, pues Goldbach, que es un personaje histórico singular, porque él no era matemático, él era un erudito, y tenía contactos con muchísimos matemáticos de la época, por ejemplo, con Leibniz y sobre todo con Euler. Fue un gran amigo de Euler, y Euler le apreciaba mucho, pero él era un matemático aficionado. No hizo grandes contribuciones, pero servía de alguna manera como para, poner al descubierto problemas que no se habían tratado hasta entonces. Entonces Goldbach escribió una carta a Euler. Euler entonces estaba en Berlín, en la corte de Federico II de Prusia, porque inicialmente había estado en la corte de Moscú, en San Petersburgo quería decir, pero cuando murió Pedro I el Grande ya empezó a tener problemas en la academia que había allí, entonces se mudó a Berlín. Pero en la corte con Federico II de Prusia, la verdad es que Federico de Prusia no le estimaba como debía, porque en esa corte también Federico II de Prusia era un tío que también era liberal, quería modernizar, ¿no? La sociedad. Entonces contaba en su corte con Voltaire. Claro, cuando se juntaba Voltaire y Voltaire y Euler, el gran Leonard Euler, que hablaremos luego, no tiene nada que hacer Euler, pobre, porque Euler no era una persona que estuviera bien capacitada para discutir, para argumentar, era más bien gris en eso, y Voltaire era todo lo contrario, le apabullaba, y se fue, al final ya desesperado, y se volvió a Rusia, a San Petersburgo, cuando le llamó Catalina II la Grande. Estuvo el resto de su vida en San Petersburgo de nuevo, Euler me refiero, con Catalina II la Grande, y le apoyó muchísimo, porque también era una persona que imbuida con los ideales de la Ilustración. Bueno, el caso es que le escribió una carta a Euler diciendo, oye, mira, que he visto que cualquier número par, como hemos dicho antes, de hecho, se puede escribir como la suma de dos números primos, ¿no? Y esta conjetura, a los matemáticos les gusta mucho las conjeturas, a los físicos no tanto, a los físicos nos gustan más los modelos, ¿no? Tenemos modelitos para todo, pero las conjeturas son más típicas matemáticas. Entonces la conjetura como aislada, y no la conjetura que dice que cualquier número par es la suma de dos números primos. No de manera única, como he dicho antes. De hecho, esto da lugar
a lo que se llama el cometa de Goldbach. El cometa de Goldbach es aquel que a la izquierda, aquí estamos representando el número de particiones, la manera que podemos sumar dos números primos para conseguir ese número par fijado por el eje donde yo quiera. Y como podéis ver, cada vez se hace más y más grande. Cada punto representa un número par determinado. Y cuando más alto está, es que más particiones podemos tener. Entonces, ¿qué ocurriría si realmente fuera cierta la conjetura de Goldbach? Pues si fuera cierta, podría ocurrir que hubiera algún número en el cual justamente no hubiera ninguna partición, cero, ninguna. No se ha encontrado y se han verificado hasta 10 a la 18, 10 a la 18, fuerza bruta, fuerza bruta de ordenador, pero no se ha encontrado. Es posible que no se encuentre nunca, porque observar que la probabilidad de que haya particiones aumenta como n es el numerito que yo estoy considerando, por ejemplo 2000, ¿no? Yo pongo 2000 y lo divido por el logaritmo de 2000 al cuadrado. ¿Por qué el logaritmo de 2000 al cuadrado? Porque tengo que buscar la probabilidad de que los dos sean primos. Como uno parte por el logaritmo y el otro también, hago el producto. Pero tengo n, en realidad n medios, de posibilidades de hacer combinaciones, por eso tiene ese crecimiento n logaritmo cuadrado n. Y como hay matemáticos en la sala, todos sabéis que la tendencia asintótica de esa función n partido por el logaritmo de n al cuadrado es infinito. La tendencia es a infinito. Siga, que cuando més gran tenim el nombre parell, més possibilitats tenim de particions. Siga, però clar, que està comprovat a 10 a la 18 i normalment, però tenim un infinit de possibilitats. Per tant, és per això que només és una conjectura, no està demostrada ni refutada. I altra conjectura és de Polignac, tampoc és molt coneguda. La de Goldbach és coneguda perquè és un llibre anomenat El tio Patos, la conjectura de Goldbach, que jo mateix vaig llegir, i l'editorial donava $1 milió de dòlars a aquell anglosaxó, de collosa cosa, que poguera demostrar esa conjectura. I no va ser de cert, després d'uns anys. La conjectura per tant, no està demostrada, però està demostrada a terciària, però no anem a entrar en detalls. I la de Polignac és que qualsevol número, també parell, es pot escriure com a diferència, no com a suma, sinó com a diferència. De manera, o sigui, i infinites combinacions. Això és la conjectura de Polignac, que va ser un matemàtic francès del segle XIX. És per això que la seva conjectura és del 1849 i també està no provada. I de fet, aquesta conjectura de Polignac és equivalent a l'existència d'infinits nombres primers bessons. O sigui, esto és fins a l'infinit. Perquè si feu la diferència, 7 menys 5, 2, 3 menys 11, 2, 10 menys 10, 2, i així a l'infinit. Perquè hi ha infinites maneres de fer-ho. I per tant, la conjectura de Polignac equival a l'existència d'infinits números bessons. I no sols bessons, sinó cosins, si la diferència en lloc de ser n efectiva fora en lloc de 2 o 4, doncs passem al cas dels cosins, i si fem 6, dels sextis. I hi ha més, hi ha constel·lacions de números primers. Hi ha gent que treballa en això tota la seva vida. I ara anem ja per totes. És un poc tard, en fi, a veure si puc accedir. És la distribució de números primos aleatòria o caòtica, en primer lloc. ¿Qué significa que algo sea aleatorio, ¿no? ¿Qué es algo aleatorio? Pues que no se puede predecir, ¿no? Caótico, pues también. Aquí Vicente Botella es un experto en eso. Cuando estaba preparando, estaba pensando,
Tengo que prepararlo bien porque Vicente ahí tendrá su ojo crítico. Entonces, ¿realmente son los números primos aleatorios? Pues no, realmente no lo son. Qué curioso, porque hemos hablado de probabilidades, ¿no? Partir por el logaritmo de n. No lo son, pero se comportan como si lo fueran. Eso no nos debe extrañar, ¿eh? Los físicos estamos más que acostumbrados a estas cosas. Entonces, aunque mantenemos ese concepto probabilístico de que un determinado número sea primo, de todos modos no es aleatorio. ¿Por qué? Porque los números primos son deterministas. Tenemos la manera de saber, o sea, de ir generando números primos uno tras otro a la criba de datos. Tenemos, por ejemplo, otros métodos incluso más eficientes para ir sacando número primo tras número primo. Por lo tanto, no es realmente un comportamiento aleatorio. Y caótico, bueno, pues también algunos patrones estadísticos pueden parecerse al caos. Pero no veo caos que aleatorio, son cosas diferentes. Por ejemplo, puede haber, como Vicente sabe muy bien, sistemas caóticos que sean muy sencillos. Por ejemplo, tú tienes a lo mejor, no sé, un sistema péndulo, lo puedes hacer para que tenga un comportamiento caótico. No es que tengas ignorancia, sino que puede tener un comportamiento caótico de manera natural, hagámoslo así. Porque tienes un algoritmo que te puede predecir lo que va a pasar. Entonces, dejadme que os diga una frase que se me ha ocurrido, a ver si estáis de acuerdo. El caos es determinismo disfrazado de aleatoriedad. O sea que realmente el caos es determinista, la aleatoriedad no lo es, teóricamente, claro. Los números primos no son aleatorios, pero como si lo fueran. Se dice que son pseudo-aleatorios, de hecho. Pero en realidad, casi todos los números que estamos utilizando en ciencia, o se han utilizado hasta hace poco, han sido pseudo-aleatorios. Ahora hay otros métodos para generar números realmente aleatorios, mediante la naturaleza, porque la naturaleza sí que es realmente aleatoria, ¿sabéis? Entonces se pueden generar, incluso tú puedes comprar todo, una secuencia de números aleatorios. Y hay empresas que verifican que realmente es una fuente de números aleatorios. Seguro que Vicente de eso sabe mucho. También he puesto aquí, ya puestos a dar caña, que es una curiosidad, que a mí cuando estaba estudiando los números primos, que hace ya bastantes años que me han interesado, es curioso que a pesar de esa presunta aleatoriedad, no se sabe muy bien cuándo aparecen, yo me puedo construir una fila de números compuestos no aleatorios, o sea, perdón, no primos, tan larga como yo quiera. Increíble, ¿eh? Veréis, si me decís, me dais un número n, que en este caso para sencillez le he puesto n igual a 3, pues yo puedo construir una secuencia de n menos 1 números en los cuales no hay ni un primo. Increíble, pues cierto. Por ejemplo, haciendo la combinación n factorial más 2, n factorial más 3, n factorial más n. Y es fácil ver de que si yo divido estos conjuntos por 2, por 3 o por n, no me va a dar esto, es una división exacta. Porque sale 2 factor común, el n factorial está en 2. Y el 2 y 2 sale factor común, dividir por 2 y ese ya es compuesto. No es primo, ¿vale? Bueno, pues, en el caso, por ejemplo, de n igual a 3, yo tengo la secuencia 8, 9 y 10, efectivamente. Son números compuestos, no son primos. Pero es que ahora me decís, como no tengo límite porque estoy desatado, me decís, pues que la n sea 1.000.000. Ahora, 1.000.000 factorial. ¿Sabéis lo que es 1.000.000 factorial? No, mogollón. 1.000.000 factorial es 1.999.999, etcétera, por 3 por 2 por 1. Pues eso, entre más 2 y más 1.000.000, no hay ni un maldito primero. ¿Qué cosas, Y le decimos que es aleatorio. Y a pesar podemos localizar esas tigueretas de números que no son primos, sino todos contiguos. Ay, esto ya... Voy a intentar ir rápido, ¿vale? Esto, ese pi que aparece ahí, no es el número pi. Significa, que es la nomenclatura habitual, los números primos menores que x, o igual que x. Bueno, pues lo que Gauss dedujo en su más tierna infancia, y
que por cierto no se lo dijo a nadie, hasta que creo que lo descubrieron cuando se murió. Y es que lo tenía en una carpetita ahí, una libretita en su mesita de noche. Pues es que asintóticamente hemos dicho que tiende a x partido por logaritmo de x, ¿vale? Pero por el camino importa. El camino importa, que se lo digan a los budistas, ¿no? No, lo importante es la meta, es el camino. Bueno, pues el camino, la función se llama la integral logarítmica, que es la que tienes ahí. No voy a insistir mucho, pero lo cierto es que sí que hay una, vamos a decir, de alguna manera, no es una demostración, una conjetura de que el comportamiento del número de números primos menores que x viene dado por esa función. Por un error, esa incertidumbre está encapsulada en una dependencia como la que ves. Ahí, para que eso sea verdad, tiene que ser verdad la hipótesis de Riemann, que veremos más adelante. No os preocupéis, aquellos que no tengáis mucha experiencia, esta función integral logarítmica, que son dos versiones de la misma. Lo que pasa es que en el caso de abajo es una integral impropia y tenemos que definir el valor principal. No vamos a entrar en detalles, las dos funcionan bien, pero lo que sí que quería comentaros es a veces como hay sesgos en nuestros prejuicios, ¿no? Porque inicialmente ahí tenéis los números x y esos son la cantidad de primos que hay menor que 10 a la 8. Y ahí esa cifra que tenéis arriba de todo. Y a medida que aumentamos hasta 10 a la 22, casi el número de Avogadro, para el número de Avogadro, pues tenemos este movillo. Y esta es la diferencia entre los que hay realmente contados y los cálculos predichos por la función integral logarítmica. Bueno, pues como podéis ver, ahí. Bueno, y todo parece indicar de que eso, la situación iba siempre a ser igual. Pero no es así, porque Littlewood, que era un gran matemático inglés de Cambridge, que trabajó con Hardy durante 35 años, pues demostró que cambiaba infinitas veces de signo. Al contrario de lo que pensaba Ramanujan, que ahí se equivocó. Porque todo el mundo se equivoca. Que tiene boca se equivoca. Bueno, esto es un poco ilustrando lo mismo. Este es el numerito de Stewart, que es aquel para el cual se supone que va a cambiar el signo de la diferencia, es decir, que la estimación va a ser mayor al número del primo real. Ese es el número más grande, que yo sepa, que aparece de manera natural en una demostración matemática. Porque ahora yo me puedo inventar el Woplex, me puedo inventar lo que yo quiera. Números que pues 10 a la 10, a la 10, a la 10, lo que yo quiera, ¿no? Pero este sale de manera natural en esta demostración. Es a partir de eso que donde, siguiendo las directrices de Littlewood, el número de primos supera al... Luego cambia, porque lo que hizo Littlewood es demostrar que realmente oscila. Entonces, bueno, un resumen de lo parcial, deciros eso, que aunque los primos no son ni aleatorios ni caóticos, en sentido estricto, pero exhiben características irregulares y caóticas, ¿no? Y bueno, pues eso es una de las razones, una conexión profunda con el caos cuántico y con los sistemas dinámicos complejos. Y ahora, un poquito de humor, o sea que esto es una portada de una revista. Los más mayores recordamos al hermano Lobo en época franquista, entonces es buenísimo, decía, nosotros o el caos, ¿no? Dice, el caos, es igual, también somos nosotros. Pero los números primos no son el caos, pero bueno, en el fondo también, ¿no? De alguna manera. Pero hay un orden dentro de la pseudo-aleatoriedad. Hay un orden, Y eso fue lo que Littlewood y Hardy, que formaron un par de grandes matemáticos de principios del siglo XX en Cambridge. Y que dice básicamente que los números primos, cuando examinamos intervalos, la probabilidad de que vayan apareciendo números primos se asemeja a una distribución de Poisson. Una distribución de Poisson es la que rige la desintegración radiactiva, porque si vosotros tenéis, por ejemplo, he puesto el ejemplo del diodo 131 para llamaros la atención, que es el que se utiliza para la detección, por ejemplo, de cáncer de tiroides o incluso para el tratamiento
ablativo de la tiroides, en caso de que ya se haya declarado un cáncer, pues el iodo radioactivo emite radiación beta, pero la cuestión es que imaginaros que en un momento dado emite 100 desintegraciones por segundo. Bueno, pues si a otro segundo lo vamos a medir, lo más probable no es que sea 100, pero que esté entre 110 y 90, porque es la raíz cuadrada del número lo que te marca esos intervalos en la distribución de Poisson. La raíz cuadrada del valor medio. Y eso puede pasar con los primos. Entonces yo tengo un intervalo y tengo un número esperado de primos, pero también puedo darle un margen, porque esto no es una verdad absoluta, sino que hay variaciones pseudo-aleatorias, pero a verlas, haylas. Y a grandes números primos tiende a ser infinito. Esto lo paso rápido. Vamos ya a la última caña. Es como la traca final, las más apretadas, ¿no? La última traca. Bueno, aquí tenéis a Leonhard Euler, como ya os he hablado antes de que estaba con Federico II de Prusia y se fue con Catalina II de Rusia, que no más hablado. Y ahí, bueno, a Leonhard Euler se le debe muchísimo, es un tío genio, Un tío genio, mira qué genios de matemáticas, pues que era la leche. Y uno de que yo creo que aún se mantiene es el matemático más prolífico de toda la historia, de toda la época. Y eso que se quedó ciego y estuvo trabajando los últimos 10 años de su vida. Digo, pero el tío era capaz de mentalmente visualizarlo todo y dictarlo a sus hijos. Tuvo 13 hijos, eso sí. Y no todos sobrevivieron. Entonces. Sí, es que él no era anfitrión tampoco. Y entonces, bueno, a Euler se le debe muchísimo de la notación moderna. Por ejemplo, f de x es de Euler, pero es que casi todo es de él. Incluso el símbolo sumatorio. Por eso yo pensé cuando lo leí, digo, claro, con 13 hijos, ya de noche, decía, tú a la cama, tú allí, tú allí, tú allí, de U a 13 allí. Posiblemente fuera una inspiración, ¿no? Bueno, pues el Euler, que ya os digo, era un tío genio, buena persona, oye, buena persona también. Y sencillo, que yo aprecio mucho también. Bueno, pues Euler hizo un gran descubrimiento entre los muchísimos que hizo, y problema se llama el problema de Basilea, que era sumar en una ciudad suiza, porque Euler era suizo, no sé si lo he dicho. Entonces, sumó así, desde 1 hasta infinito, y va y le sale pi al cuadrado partido por 6. El número pi estaba ahí oculto. Se quedaron todos asombrados, porque habían entrado los Bernoulli, realmente, la familia Bernoulli. Voy a decir Bernoulli porque todo el mundo dice Bernoulli. Los Bernoulli, que eran, bueno, 4 hermanos, hubo 2 hijos de un rey, que eran una familia de matemáticos. Pues nada, pero esto lo hizo, no se sabe cómo, pero sumó pi cuadrado partido por 6 y definió esta función que tenéis aquí, que posteriormente se llamará la función z de Riemann. ¿Qué haremos para definir la función z de Riemann como hizo Riemann? Que también era tío listo como nosotros, Bueno, pues la función z de Riemann, lo primero que tengo que decir antes de llegar a ella es que a veces los físicos, los matemáticos, los físicos, somos muy laxos, ¿no? Entonces, dijéramos, cuando definimos una cosa así, pues esto es una serie infinita, y una serie infinita convergente. Yo cuando iba al colegio, yo fui al Instituto Luis Vives en Valencia, ¿no? Con muy buenos profesores, que ahora los aprecio más que antes, realmente. Entonces, hacían series, eran convergentes, oscilantes o divergentes, ¿no? Y ya me decían, divergentes, caca. Caca. Pero luego resulta que he sabido que no, que hay series divergentes que se les puede sacar jugo, ¿sabéis? Y entonces, ¿por qué no relajar la condición de convergencia? Que en esta serie la marcaría que la S fuera superior a 1. Sabéis que la serie armónica, una parte por n, es divergente, curiosamente. Y a partir, si subís un poquito el exponente, se hace convergente, y un poquito menos divergente. Bueno, vamos a por todas. Que hagamos es igual a menos 1, toma ya. Esto nos vamos fuera de todo límite, porque en ese caso ya no es una serie convergente, es divergente, caca. Pero caca, hay muchos tipos de cacas. Esta es una caca sana.
Una caca de la cual se puede apartar la parte dolorosa finita y quedarnos con la parte finita. Y precisamente observar que cuando matemáticamente, ya que estoy aquí entre colegas, cuando hacéis ese A-1, en realidad esto es como hacer 1 medio, porque ese menos 1 es poner, o sea, 1 dividido por 2 vale igual a 2, pero 2 sube arriba. Esto es 1 partido por 3, porque lo que estamos haciendo es igual a menos 1, el 3 sube arriba, y lo que estamos haciendo es sumar todos los números naturales infinitos. ¿Y cuánto suman los números naturales? Como dijo mi profesor de bachillerato, infinito, o sea, caca. Pero no, porque Ramanujan dijo, sale menos 1 partido por 12. Ostras. Bueno, yo a veces esto, muchos matemáticos esto tampoco lo conocen, porque yo a veces como con amigos matemáticos en la facultad, como vamos en farmacia, y cuando se lo enseñé se enfadaron y todo. No digo que me querían pegar, pero bueno, pero esto qué tontería es esta. Claro, los físicos estamos más acostumbrados a infinitos, ¿no? Quitamos, ponemos infinito casi como quien se va a tomar un tercio. Entonces, este 1 más 2 más 3 más 4 menos 1 partido por 12. ¿Cómo es posible? Porque no es una suma normal. En realidad es menos 1 partido por 12 más infinito. Pero ese infinito se puede sustraer de manera inequívoca, que es lo que más o menos hizo Ramanujan cuando escribió una carta desde Madrás, en la India, a Hardy y Littlewood, porque quería ir a trabajar con ellos. Entonces, cuando lo recibieron por la mañana la carta, yo me imagino el típico desayuno inglés, o de breakfast, a ver qué pone aquí. My God, my godness, ¿esto qué es? ¿Qué tonterías? Este tío está loco. Pero ¿qué toma de pelo? Ya en el evening, ya cuando estaban con el tea, dije, pues este tío es un genio. Porque se dieron cuenta de que efectivamente lo que estaba haciendo es, sin saberlo posiblemente, utilizar una prolongación de la función inicialmente de Euler, después llamada de Riemann, y sumarla. Aunque os parezca una barbaridad, menos 1 partido por 12, esto en física se ha comprobado. Un efecto se llama efecto Casimir, entre placas de un condensador no cargado, y aún así aparece una fuerza entre ellas, que se atribuye a la energía del vacío, y se utiliza esa mismísima expresión, y parece que está en concordancia con el resultado de ese mismo, que es verdad que hay un gran error, y aún es polémico. Pero lo cierto es que eso tiene cierto sentido si sabemos que lo que estamos haciendo es menos 1 partido por 12 más un infinito que hemos quitado. Los físicos, vuelvo a deciros, en teoría cuántica de campos, como sabéis muy bien, se hace, como churros. Tienes infinitos, pero los quitas. Los quitas, pero de manera clara, no arbitraria. Entonces, ahora ya se está acabando, Esto se está acabando, pero vamos a acabar con la traca final, y esto es ya la hipótesis de Riemann. La hipótesis de Riemann es cuando ya no solamente observar que la S antes, en el caso de Euler, era S igual a 2 para resolver el problema de Basilian y cuadrados sextos, luego se hizo por Ramanujan 6 a la menos 1 para sumar todos los números naturales, tiene tela, sino que ahora lo que podemos hacer es prolongar, porque lo que nos gusta a los científicos es prolongar y explorar terrenos, ¿no? Entonces, el siguiente terreno a explorar era hacer que la S ya no solamente fuera menos 1, sino que fuera un número complejo. Recordad que el número complejo lo que tenemos es una parte real y una parte imaginaria. Entonces ahora la S, a eso se llama prolongación analítica. ¿Vale? Lo prolongamos analíticamente, pero de manera que coincida con lo que ya teníamos para nuestros valores anteriores. ¿Vale? Bueno, pues en el caso este, y esto es necesario explicarlo para entender lo que es la hipótesis de Riemann, más o menos, lo que ocurre es que tenemos la variable S, porque la S es la variable, la S, ahora tenemos un número complejo, necesitaríamos 2 grados de libertad para representarlo, pero es que la función también es un número complejo, por lo tanto 2 más 2, 4, y tendríamos un espacio cuadridimensional para representar la función de Riemann propiamente. No podemos, porque no hay mercado de piezas cuadridimensionales. Entonces lo que vamos a hacer simplemente, por ejemplo aquí este ejercicio que he hecho yo mismo, es calcular el módulo de la función z de Riemann, que es la misma que se tenía antes, pero con la S la posibilidad de ser compleja,
calcular el módulo para que ya sea un número real, que eso lo tenemos este eje, y luego lo que hago es la recíproca. La recíproca es simplemente para ver claro dónde están los ceros, porque los ceros son más difíciles de ver. Y aquí los ceros son estos infinitos, están aquí. O sea que tenéis que darle la vuelta mentalmente y pensar que esto va hacia abajo, ¿vale? Por lo tanto, los ceros estarían aquí, porque esto tiene ceros. Ceros es cuando la función vale cero, obviamente, ¿no? Bueno, pues la distribución de los ceros de la función z de Riemann tiene una enorme influencia sobre el comportamiento de los números primos. No está demostrado, ¿eh? Dejadme que os ponga un ejemplo con un análisis de sangre. Aquí tenéis un análisis de sangre, o sea que yo puedo sacar unos valores, los que sean, ¿no? Dependiendo de mi salud, de mi alimentación, de edad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como todos nos hemos hecho análisis de sangre, sabéis que nos salen unos valores de referencia. Bueno, pues los valores de referencia sería lo que hace la hipótesis de Riemann. Afina. ¿Dónde pueden variar? ¿Cómo pueden aparecer los mismos? De manera que en este ejemplo que os pongo, digamos, ajustado por sexo y edad, los valores que pueden ser una mucha mayor variación varían entre 4,5 y 5,9. Eso, digamos, es la normalidad dentro de esto. Y eso es lo que hace el efecto neto de la hipótesis de Riemann, formulada por el propio Riemann, claro. Riemann era una persona extraordinaria. Riemann era una persona también que, por influencia de su padre, quería que fuera hacer la carrera eclesiástica, bueno, pastoral, creo que eran luteranos, ¿no? Y era una persona extremadamente sencilla que tenía muchísima timidez, sobre todo hablar en público. Y al final le hizo la tesis doctoral, fijaos, la elogió muchísimo, definiendo la integral de Riemann, que todos conocemos, hizo grandes aportes. La geometría riemanniana que Einstein luego utilizó para su teoría de relatividad general, pero en particular aquí, en la hipótesis de Riemann, es una de las grandes hipótesis no demostradas, ¿vale? Entonces, Riemann murió a la edad de 39 años de tuberculosis. Pobre. Bueno, y ahora ya estoy realmente acabando. La idea es buscar sistemas físicos para intentar ver si la hipótesis de Riemann, que es, que no lo he dicho, que es que estos polos que hay aquí, que en realidad son ceros, en vez de hacer la recíproca es 1 partido por z, ¿no? Pues cuando z es 0, por eso sale un pico alto y alto. Bueno, pues esta distribución tiene que estar a lo largo de una recta tal que la parte real es un medio. No me preguntéis por qué, porque tampoco lo sé, pero es así. La parte real es igual a un medio. Por eso está entre 0, menos 1, menos 2. Por ahí tiene que estar. Y están todos, y hay millones, bueno, infinitos ceros. Si uno se apartara, mala cosa. Pero por ahora se han comprado 400 trillones de ceros y están todos ahí. Es como una magia. Una magia matemática. Y eso hace que los números primos estén más domesticados a la hora de su distribución a lo largo de los números naturales. Muchas demostraciones en matemáticas aceptan la hipótesis de Riemann. Cuando a Hilbert le preguntaron, David Hilbert, el famoso David Hilbert, matemático alemán, le preguntaron si dentro de 100 años usted resucitara, ¿qué es lo primero que preguntaría? Si se ha resuelto la hipótesis de Riemann. Porque sabéis que hizo 23 grandes problemas al fin de siglo, del paso del 19 al 20, entre ellos la hipótesis de Riemann. No la conjetó a Golgi, hace 200 años estaba, pero entonces cuando dice usted cuál sería que querría hacer eso, la hipótesis de Riemann. ¿Cómo son los matemáticos? Me decía, ¿quiere ganar la Barça o el Madrid? Bueno, pues eso. Entonces, para resolver, saber si es verdad la hipótesis de Riemann, ¿por qué no asociar la física a las matemáticas? Ya que tenemos amigos comunes, ¿no? Distinto lenguaje, pero amigos comunes. Y entonces eso ya lo dice el propio Hilbert, de buscar un sistema físico entre nosotros cuyo hamiltoniano tuviera un espectro de energías que se asemejara a la distribución de los ceros, etc. Porque
si eso fuera así, la naturaleza física obligaría a la naturaleza matemática a que la hipótesis de Riemann se verificara. No se encuentra todavía, está buscando este sistema físico ideal que lo consiguiera. Y es curioso porque aquí esto lo que se está buscando es comprobar la veracidad de una progresión matemática. Que no nos engañemos, los matemáticos esencialmente sois unos platónicos y os creéis que las verdades matemáticas existen por sí mismas. Yo cuando hablo con mis amigos matemáticos de la Facultad de Farmacia les digo esto, también se cabrean muchísimo. Pero ¿cómo puede ser que una proposición matemática pueda depender de un modelo físico? No digo eso, no decimos eso. Lo que decimos es que puede dar una pista para resolver, ¿vale? De hecho, os pondré un ejemplo que es, imaginaros el cloruro sódico. El cloruro es la sal común. Entonces, el cloruro sódico cristaliza en el sistema cúbico y lo que voy a coger yo es una fila de átomos que alternan la carga, ¿vale? Entonces, voy a escribir, empezando por este, por ejemplo, o empezando por este, mejor dicho, la distancia en unidades de celdilla, que es siempre la misma. Aquí hay un factor de la celdilla, pero que es factor común. También aquí estaría la carga eléctrica, pues estoy calculando energía potencial, colombiana. Total, debido a una fila en vez de monos y cristianos, pues hay una fila de átomos de cloruro y sodio que se van alternando. ¿Qué se obtiene? Se obtiene una serie armónica alterna, que es condicionalmente convergente, como sabéis. Es decir, pero eso que me dice, ¿no? ¿Eso qué me dice? Lo que me dice es que el hecho de que la sal se pueda disolver en agua o incluso que exista es porque muy probablemente me diría, si no supiera aplicar ningún criterio de convergencia, de que esa serie debería ser convergente, porque la sal existe. Claro, algunos puristas, los platónicos que puede haber aquí dirán, no, pero es que, perdona, pero esa serie, que 1 menos 1 medio más 1 tercio menos 1 cuarto, factor común Z, o sea, la carga del electrón al cuadrado partido por factor de unidad 4 pi epsilon 0, se acaba no en el infinito, sino en el número abogado, por ejemplo, que es mucho, pero no es infinito. Es verdad. Pero, hombre, sería raro, porque cosas raras ya hemos visto antes de ocurrir, que la sal se formara y esa serie fuera de presente, ¿verdad? Entonces, ese tipo de razonamiento, por ejemplo, yo mismo la he utilizado, no es que haya venido a hablar de mi libro, pero también me gustaría transmitiros que yo también he trabajado en esto, ¿sabéis? En una época de mi vida. Y de hecho, igual vuelvo, porque los primos siempre llaman 2 veces. Entonces, por ejemplo, en este artículo que publicamos en una revista física, la matemática no quería, pero la física sí, y que lo publicamos junto con Fernando Barbero. Fernando Barbero es profesor de investigación en el CSIC, en Madrid, y es físico y matemático por ese orden. Es importante. El orden importa. Primero estudio física y luego matemática, o sea, es más físico que matemático. Pero bueno, nos ayudó muchísimo, fue fundamental. Y Pepe Navarro Salas, a quien yo tengo una gran amistad con él, y aquí asociamos la conjetura de Goldbach a una teoría cuántica de campos. Bueno, y ahí lo que hicimos es también que la conjetura de Polignac y la conjetura de Goldbach quedarían encadenadas, como la película de Hitchcock, ¿no? Encadenadas. De manera que lo que estamos sugiriendo es que si es falsa la conjetura de Goldbach, también la de Polignac. Bueno, ya, creo que ya la última, sí. Y acabar con un elogio de las matemáticas, dicho por un físico. Las matemáticas son la reina de las ciencias y la teoría de números es la reina de las matemáticas. Muchas gracias y gracias en nombre primero de gracias.